Tengan muy buenas tardes. Estaríamos viendo, ¿verdad?, lo que es la última práctica de la cátedra. Y vamos a estar viendo un poco sobre los servidores Samba en Debian. Como hemos visto en las sesiones anteriores, primero vamos a tener un poco de introducción. Vamos a hablar un poco sobre lo que es Samba y sobre los permisos cómo se manejan los permisos en Linux. También estaríamos viendo la parte de práctica, ¿verdad?, donde estaríamos instalando el servidor Samba y configurando los grupos, ¿verdad?, para poder acceder a él. Para comenzar, ¿verdad?, nos dice que el servidor Samba es un servidor que utiliza el software homónimo de código abierto para configurar directorios Unix y Linux. Este tipo de servidor implementa el protocolo SMB, Server Message Block, actualmente Common Internet File System, o el CIFS, que inicialmente permitía compartir archivos, impresoras y otros servicios en una red que usaba sistemas operativos Windows. Ahora Samba permite la integración de Windows con sistemas Linux y Unix en una misma red, de tal forma que se puedan intercambiar archivos o se puedan utilizar diferentes impresoras independientemente del sistema operativo de los ordenadores de una red. Prácticamente lo que hace el servidor Samba, ¿verdad?, es facilitar, digámoslo así, la comunicación entre los diferentes sistemas operativos, o más bien entre Linux y Windows. Ya sea para Unix o para Linux, desde su cuarta versión, Samba asume el papel de Domain Controller con Microsoft Active Directory. Si se recuerdan, al inicio de su ciclo estuvieron viendo un poco sobre Active Directory instalado en Windows Server 2019, gracias al cual es posible la autentificación central de los equipos y los usuarios en una red. Un Samba Server está compuesto por diferentes módulos para facilitar la configuración del protocolo SMB CIFS. Su núcleo está compuesto por 4 daemons o demonios, que así se le conocen a los procesos, ¿verdad?, en lo que es el sistema Linux, que se ejecutan siempre en un segundo plano. Samba, añadido con la versión 4, permite la ejecución de los Active Directory Domain Controls y es configurable desde smbd.conf. Ofrece servicios para compartir archivos y procesos de impresión. Se configura a través de smbd.conf, el SMBD, ¿verdad?, que es el smbd.conf, es uno de los archivos que ya trae Samba para poder configurarse. El NMBD es el responsable de las peticiones de servicio de nombre de NetBIOS para direcciones IP. Se configura con el archivo smbd.conf. El WinDBin resuelve la información de grupos y usuarios y la hace entendible para Unix y Linux. Ofrece opciones de autoconfiguración. Prácticamente este es como un intermedio, ¿verdad?, para poder comunicar ambos sistemas, ¿verdad?, tanto Windows como Linux, para que desde el lado de Windows la información que viaja hacia Linux sea entendible. Bien, un poco sobre los permisos de los archivos. En GNU o Linux, los permisos o derechos que los usuarios pueden tener sobre determinados archivos contienen en él, se establecen en 3 niveles claramente definidos. Estos 3 niveles son los siguientes: permisos del propietario, que se refieren, ¿verdad?, a aquellos permisos que adquiere digámoslo así, un usuario al crear determinada carpeta o determinado recurso. Los permisos del grupo,
que son aquellos permisos que llevan consigo cada uno de los grupos creados y a los cuales se les asigna un determinado recurso. Y los permisos del resto de usuarios, o también llamados los otros, que son a todos aquellos usuarios que aunque no estén, digamos, en un grupo o no sean propietarios de un archivo, tengan como la forma de poder acceder a él. Para tener claros estos conceptos en los sistemas en red, como lo es el pingüino o como bien se conoce, ¿verdad? Siempre existe la figura de administrador, superusuario o root. Este administrador es el encargado de crear y dar de baja a usuarios, así como también de establecer los privilegios de cada uno de ellos, tendrá en el sistema. Estos privilegios se establecen tanto para el directorio home de cada usuario como para los directorios y archivos a los que el administrador decida que el usuario puede acceder. Como ya sabemos, ¿verdad? Para poder gestionar toda la parte administrativa de lo que es cualquier sistema de Linux, tenemos que estar logueados como superusuario o root. Para identificar los permisos se puede ejecutar el comando ls-l en la terminal y obtendremos una salida similar a esta dependiendo del directorio que listemos. Si se fijan acá, tenemos la salida que nos daría al ejecutar ls-l. En la parte izquierda podemos ver lo que son todos los permisos. Luego en los recuadros rojos nos muestra quién es el propietario y el recuadro azul indica a qué grupo pertenece. En este caso, ¿verdad? Como estaba logueada como un usuario normal, solo me aparecen lo que son los carpetas o los archivos que están a mi nombre, ¿verdad? Y el grupo, obviamente, el que pertenecería yo, que es el mismo. En el caso de que digamos, un usuario pertenezca al grupo de root, le aparecería en este recuadro de acá, root. Como nos dice aquí, pero bien pudieron haberse encontrado en un grupo distinto como pudiera ser ventas. Es decir, va a aparecer el grupo dependiendo a qué grupo pertenezca el usuario, ¿verdad? Que esté logueado. Cada archivo en GNU Linux queda identificado por 10 caracteres mismos a los que se les denomina máscara. De estos 10 caracteres, el primero de izquierda a derecha hace referencia al tipo de archivo. Los 9 siguientes de izquierda a derecha y en bloques de 3 hacen referencia a los permisos que se les concede respectivamente al propietario, al grupo y al resto u otros. Si se fijan en la salida, el primer carácter, digámoslo así, o sea, el D que tenemos acá, nos identifica qué tipo de archivo es. En este caso, ¿verdad? Son directorios o carpetas. Entonces nos aparece una D. Luego nos dice que los siguientes 3 letras nos representan los permisos que se le han concedido a lo que es el usuario propietario. Y si se fijan, tiene de lectura, de escritura y de ejecución. Tanto los otros 3, las otras 3 nos identifican los permisos que posee el grupo al que tiene acceso, ¿verdad? Esos archivos, y nos dice que son de lectura y de ejecución. Y los últimos 3 nos representa los permisos que tendrían otros usuarios que pudieran acceder a ellos. Bien. Para poder identificar qué tipo de archivos o con qué tipo de archivos nos podemos encontrar, tenemos la lista, ¿verdad? El guión nos identifica que es un tipo de archivo. Un D, que es el directorio, como ya les decía anteriormente.
Una B, que es un archivo de bloques especiales, que son archivos especiales de dispositivos, son como archivos de configuración. El C son archivos de caracteres especiales o dispositivos TTI o de impresora. El L, archivos de vínculo o de enlace, de soft o symbolic link. El P, que es un archivo especial de cauce, que sea un pipe o una tubería. Los siguientes 9 caracteres son los permisos que se conceden a los usuarios. Ya decíamos allá, ¿verdad? Cada 3 caracteres se referencian los permisos del propietario, del grupo y del resto. Los caracteres que pueden definir estos permisos son los siguientes. Cuando tiene un guión, significa que no tiene permiso no existe ese permiso para determinado usuario, ¿verdad? La R nos dice que tiene un permiso de lectura. La W que tiene un permiso de escritura y la X un permiso de ejecución. Bien, los niveles de permiso, como ya sabemos todos, que es el parámetro U, designa los permisos que va a tener el dueño. El parámetro G, los grupos, y el parámetro O son los otros usuarios, ¿verdad? Bien, los permisos también se pueden dar en otra forma que es el formato numérico octal. Cuando no tengamos ningún permiso, digámoslo así, para acceder ni para escribir ni ejecutar sobre un documento, el valor octal al cual se le asigna va a ser un 0. Cuando tengamos solo permiso de ejecución, solo va a estar el carácter X, ¿verdad? Y va seguido o anteponiendo lo que son dos guiones. El permiso de escritura se representa por el valor octal de 2. El permiso de escritura y de ejecución por el valor octal 3. El permiso de lectura por el valor 4. Los permisos de lectura y ejecución por el valor 5. Y los permisos de lectura y escritura por el valor 6. Y cuando deseamos concederle todos los permisos a lo que es ya sea un grupo, un usuario o a los otros usuarios que existan, solo tenemos que ponerles un 7, ¿verdad? Bien, tenemos algunos ejemplos de las combinaciones de permisos. Si se fijan, tenemos el primer valor que es un octal de 600. El primer valor, como podemos ver acá, tenemos solo permisos de lectura y de escritura. Y nos dice que el propietario, es decir, el valor 6 va a pertenecer a los permisos que el propietario tiene sobre un archivo. Nos dice que tiene permisos de lectura y de escritura. Para el siguiente nos dice, el propietario tiene permisos tanto de lectura, de escritura y de ejecución, pero el grupo y los otros solo tienen de ejecución. Es decir, cada vez que veamos un numerito así en lo que son los permisos o concediendo permisos, tenemos que verificar que el primer carácter siempre va a pertenecer a digamos así, a los permisos que se le van a conceder al propietario. El segundo carácter nos va a representar los permisos que vamos a conceder a lo que son los grupos. Y el último carácter nos va a representar los permisos que van a tener los otros usuarios, ¿verdad? Así tenemos más ejemplos. En la guía les he dejado un poco más extendido lo que es esto. No sé si hasta acá tienen alguna duda o comentario. A ver, ¿cómo así son las Bien. Bueno, gracias. Si no hay dudas, pasaríamos a lo que es el desarrollo de la práctica.
Me confirman si pueden visualizar la pantalla, por favor. Bueno, gracias. Gracias. Bien, como les decía al inicio, ¿verdad? Vamos a estar viendo lo que es el servidor Samba. Vamos a estar configurándolo e instalándolo. Como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es establecer una IP mediante la cual el servidor se va a comunicar con lo que es nuestro sistema Windows. Permítanme un momento, voy a ejecutar algo acá. Bien, como sabemos, para manipular todos los que son los archivos de configuración y de ejecución en Linux, necesitamos estar logueados con lo que es el superusuario o usuario root. Accedemos al usuario. Bien, y primero, como ya sabemos, ¿verdad? La interfaz la que vamos a utilizar es la interfaz ENP0S3. No es necesario hacer ese paso, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es asignar la IP y para ello nos vamos al archivo etc network interface. Vamos, me equivoqué. Bien. Una vez acá, siempre dejamos un comentario, ¿verdad? Y empezamos a configurarlo. Le asignamos que el auto ENP0S3 en su interfaz de red va a ser estática. Y va a estar asignada a la IP o a la dirección 192.168.0. Voy a utilizar la 170. Va a tener una máscara de subred de 255.255.255.0. Y la red a la que va a pertenecer va a ser la 192.168.0.1. Cuando ya se trabaja con redes, digámoslo así, ya en general, el network empieza en lo que es la dirección 0, porque abarca lo que son todas el rango de direcciones que le pertenecen. El broadcast es que está asignado al 192.168.0.255 y el gateway que siempre va a ser el 192.168.0.1. Decir verdad, la primera dirección de la red. Bien, una vez tenemos configurado esto, lo guardamos. No, aquí me equivoqué, me acabo de dar cuenta.
netmaps. Bien, y una vez que lo hemos terminado de configurar, lo vamos a reiniciar utilizando etc init.d y el archivo que reinicia, que es el networking, y restart. Bien, una vez que se reiniciado, ejecutamos apt update. Para que extraiga todas las actualizaciones que están disponibles, ¿verdad? Bien. Ahora que tenemos actualizado lo que son nuestros archivos o nuestros registros, pasamos a instalar lo que es Samba. Para ello ejecutamos apt install Samba smb client. Y cuando se termine el tiempo, vuelvan a ingresar al link, chicos. Bien, una vez acá nos dice que si queremos continuar descargando, y le damos que sí. Y esperamos a que se descargue. Estamos instalando tanto lo que es Samba como el archivo cliente para Samba, ¿verdad? Bien, una vez que esté descargado, procedemos a lo que es crear los usuarios. En esta ocasión, ¿verdad? Estaríamos trabajando con los usuarios de lo que son nuestro Linux. Entonces, crearíamos los usuarios en nuestro Linux. Para crear los usuarios los podemos crear desde acá, que es un poco más fácil y más rápido. O los podríamos crear desde nuestro interfaz, ¿verdad? Si en dado caso tuviéramos instalada lo que es la interfaz de Debian. Para hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Lo vamos a crear desde acá. Y para ello ponemos add user. Y en mi caso voy a crear 2 usuarios. A uno le voy a poner Ander. Va a ser Ruiz. Esto, ¿verdad? Es una, digámoslo así, una forma de asignar usuarios que las empresas por lo general utilizan, ¿verdad? Pero también existe otra en donde se les asigna el nombre con un punto, ¿verdad? Y es dependiendo de digámoslo así, de la forma en que se trabaje. La contraseña le vamos a poner Univo 20. Le agregamos el nombre y dejamos los demás campos en blanco. Y guardamos la información, ¿verdad? Y procedemos a crear el otro, que en mi caso le voy a poner Luna Pérez. Bien, una vez los tenemos creados, tenemos que asignarles la contraseña en Samba. Para ello, ejecutamos, si nos acordamos, para las contraseñas de Linux son PAS WD, creo que es
Bien, en este caso, como estamos trabajando con Samba, es SMB PAS WD -A y el nombre del usuario al que le vamos a asignar la contraseña. En caso va a ser Ander Ruiz y le asignamos la contraseña. Le vamos a asignar la misma que le habíamos asignado como usuario. Y le asignamos también la contraseña a lo que es nuestro otro usuario. Ya se agregaron a lo que son los usuarios, ¿verdad? De nuestro Samba. Y ahora procedemos a crear lo que son los archivos, ¿verdad? O las carpetas que vamos a estar compartiendo con lo que es nuestro sistema Windows. Para ello, podríamos hacerlo desde acá o nos vamos a nuestras otras ubicaciones. Luego le damos en equipo. Y lo vamos a crear en nuestra carpeta bar, ¿verdad? Lo creamos acá. Pero recuerden que tiene que estar creado con el usuario root. Entonces, lo vamos a crear desde acá. mkdir pleca bar. Pleca le vamos a poner archivo C. Bien, ahora tenemos nuestra carpeta y la podemos compartir, ¿verdad? Pero en el caso de querer acceder a ella desde Windows, no tendríamos ningún permiso, porque aún no se los hemos asignado. No le hemos dicho que cualquier, digamos, cualquier usuario que esté logueado o que tenga acceso a Samba puede ingresar a lo que es esta carpeta. Entonces, para ello vamos a ejecutar chmod-r 777, que como recordamos, 7 era cuando le asignamos todos los permisos a un determinado tipo de usuario o a un grupo. Entonces le estamos diciendo que aquí tanto el propietario como los grupos y como los otros usuarios van a poder tanto leer como escribir y ejecutar aplicaciones que estén dentro de nuestra carpeta. Luego le asignamos la ruta bar archivos y ya los tenemos asignados, ¿verdad? Los permisos. Ahora necesitamos modificar el archivo de Samba, de configuración de Samba, para poder decirle desde qué carpeta es la que va a compartir, qué acceso va a tener y si se puede, digámoslo así, visualizar desde de otros usuarios, aunque no tengan permiso de acceso. Para ello, vamos a abrir el archivo con nano que está en la ruta etc samba y el archivo se llama smb.conf. Acá, como podemos ver, tenemos las configuraciones globales, las interfaces, las cuentas de debugueo, las autentificaciones,
los dominios a los que donde se pueden configurar qué dominio va a estar ahí. Los MISC. Las definiciones de compartido. Bien, acá vamos a agregar un comentario y le vamos a poner configuración de carpeta compartida. Muy bien, continuando, después de poner el comentario, tenemos que asignarle, digámoslo así, cómo se va a llamar nuestra carpeta. En mi caso se llama archivos C. Bien, ahora damos un tab y le vamos a asignar un comentario que es como una descripción de lo que es nuestra carpeta o para qué va a servir. Vamos a poner carpeta de recursos compartidos. El path que es la ruta, ¿verdad?, en la que hemos creado nuestra carpeta, que va a ser var pleca archivos C. El get guest awk, que lo vamos a asignar a no, para que no acepte lo que son los usuarios anónimos. El proxiable, que es listar la carpeta, ¿verdad?, a usuarios, aunque anónimos, es decir, aunque no tengan permiso, se les va a poder visualizar, la van a poder visualizar. Lo vamos a dejar en yes. Y la máscara, le ponemos create mask. Que como ya vimos, ¿verdad?, la máscara es se le llama así a los permisos que se le conceden a determinado recurso. En este caso le vamos a dejar 0777. Es decir, ¿verdad?, que todos los archivos van a tener los permisos 777, ¿verdad? La máscara de directorio va a estar asignada igual a 0777. Y los permisos de solo lectura, que por lo general Samba los trae en sí, ¿verdad? Entonces en nuestro caso le vamos a decir que no, que además de poderlo leer también lo van a poder editar. Una vez que esté configurado le damos control O, enter y control X. Y ahora, ¿verdad?, pasamos a lo que es reiniciar el servicio para que lea lo que son las configuraciones que acabamos de realizar. Para ello, siempre ejecutamos cualquier petición de reinicio, de apagado, ¿verdad?, con pleca etc, pleca init.d, pleca smbd, .restart. Y se ha reiniciado lo que es nuestro servicio. Ahora nos vamos a un cliente con Windows a verificar si las configuraciones de nuestro Samba funcionaron, ¿verdad?
No sé si hasta acá, chicos, tienen alguna pregunta o algún comentario. Bien, una vez que he cargado, nos vamos a nuestro explorador de archivos. Bien, y en la barra de acá le vamos a poner pleca pleca y la dirección que le habíamos asignado es como estática a nuestra máquina, ¿verdad? Que era la 192.168.0.170. Bien, y si se fijan, acá ya tenemos lo que son nuestros archivos C. Pero si los tenemos así, podemos ver que a nuestra carpeta tiene acceso cualquier persona, ¿verdad? Y no es ese, digámoslo así, la finalidad de lo que es compartir recursos en una red. El nombre de usuario que le habíamos asignado, Ander Ruiz, con la contraseña Unibu20. Si lo agarran, vaya. Siempre que se loguee, ¿verdad? El usuario va a tener acceso y tanto de lectura, de ejecución, como de editar cualquier carpeta que esté dentro de este recurso compartido, es decir, de los archivos .c. Como les decía, no es esa la finalidad de un recurso compartido en una empresa, sino que la finalidad de compartir recursos es que cada área, digámoslo así, o cada determinado punto tenga acceso a limitados recursos. Es decir, si el área de diseño tiene su carpeta, digámoslo así, no puede acceder a lo que es la carpeta del área de administración. Entonces, para ello se crean lo que son los grupos y a cada uno de los grupos se le va a asignar los permisos. Y es más fácil, digámoslo así, más factible realizarlo de esta forma que irle dando permisos a cada uno de los usuarios. Entonces, para ello, como ya vimos que acá que sí podemos actualizar, ¿verdad? Y podemos visualizar los archivos de nuestra carpeta. Nos vamos a nuestro servidor. Y empezamos a crear los usuarios o digámoslo así, que van a tener limitados accesos. Digamos que los que están allá son los jefes, digámoslo, los primeros que creamos, porque esos tienen, digámoslo así, acceso a todos los recursos. Entonces, vamos a crear solo un cliente nada más o un usuario. Le vamos a poner add user y usuario diseño. La contraseña
Bien, una vez que lo tenemos, vamos a crear un grupo. En este caso, como es diseño, vamos a agregar el grupo de diseño con el siguiente comando. Grupo add diseño. Perdón. Bien. Lo estaba escribiendo en español. Se me salió el Spanglish, ¿verdad? Es Grow Up Diseño. Le damos, limpiamos la pantalla, ¿verdad? Para no irnos hasta abajo. Y ahora vamos a asignarle los usuarios a lo que son el grupo que acabamos de crear. Para eso utilizamos User Mode o el modo de usuario -G, que designa los grupos. En este caso, diseño, como le había puesto. Y le vamos a asignar usuario diseño. Bien, ahora se ha agregado lo que es nuestro usuario a nuestro grupo. Ahora tenemos que crear lo que son los recursos compartidos, perdón, para este grupo. Entonces para ello nos vamos a nuestra carpeta bar y buscamos los archivos C, que es la carpeta que tenemos compartida. Vamos a crear una nueva carpeta. Le vamos a poner diseño. Y esta carpeta, como ya les decía, tiene que tener restringido lo que son los usuarios. Entonces, para ello, vamos a utilizar el comando 770, que le asigna, ¿verdad?, tanto permisos como podemos ver a lo que son el usuario que lo creó y el usuario y los grupos, perdón, porque tenemos 77 y el 0 que no asigna ningún permiso, es decir, los otros usuarios que intenten acceder no van a poder visualizar nada, ¿verdad? Le va a dar un error. Entonces para ello le podemos cambiar los propiedades, aquí en propiedades, los vamos a permisos y le ponemos en otros, le damos en ninguno, ¿verdad? Pero como podemos ver aquí, le tenemos que estar dando a cada uno, ¿verdad? Tanto al propietario como a los otros. Entonces, para hacerlo de un poco más rápido, digámoslo así, se los asignamos directamente a la carpeta desde acá. Y vamos a utilizar chmod, que es el comando para modificar, ¿verdad?, los permisos. 770 pleca var pleca archivos C pleca diseño. Ahora, como yo lo creo, si se fijaron, lo creé del usuario normal, ¿verdad? Desde mi usuario. Entonces, le vamos a dar aquí en cambiar permiso. El propietario, como ya sabemos, tiene tanto de lectura y de escritura y de crear y eliminar archivos. Le vamos a dejar de igual forma los permisos a lo que son el grupo, y a los otros le vamos a dejar ninguno para archivos y ninguno para carpetas. Y le damos en cambiar.
Bien, ahora ya vemos que los accesos de otros usuarios van a estar en nulos y el grupo de Nancy, digámoslo así, que es en el que estoy, aquí se le puede cambiar también el grupo al que va a pertenecer, va a tener todos los, digámoslo así, todos los permisos, al igual que el propietario. Bien, ahora hay que cambiar, ¿verdad? Los grupos de lo que es de nuestra carpeta. Para ello me voy a salir del usuario normal, del usuario root, perdón, porque lo creé con el usuario normal. Y vamos a ejecutar chmod menos hr y vamos a poner Nancy, que es el grupo al que pertenece. Diseño, a ver si no funciona. Que está ubicado en bar perdón, archivos C, pleca, diseño. Veamos si se puede con sudo. Ay, perdón. Aquí es show. CHOWN. Como se les dije, ¿verdad? chmod se utiliza para configurar lo que son los permisos. Y CHO se utiliza para cambiar lo que son tanto los grupos como los propietarios de determinados archivos. Una vez que se ha creado, nos vamos a nuestro Windows a verificar, a ver si nos funcionó la configuración que acabamos de hacer. Ya tenemos lo que es el archivo de diseño. Bien, y como se fijan, dice, no puede obtener acceso a archivos de diseño, porque el que está logueado, si se acuerdan, tenía acceso, digámoslo así, no tenía un grupo definido. Entonces, vamos a borrar acá el historial. Y vamos a reiniciar nuestro Windows. Bien, una vez que ya ha cargado, ¿verdad? Entramos nuevamente a nuestro explorador de archivos. Y volvemos a acceder, ¿verdad? A lo que es el enlace. 192.168.0.170. Ahora vamos a utilizar el usuario que hemos creado para diseño. Bien, ahora, si se fijan, me denegó el acceso, ¿verdad? ¿Por qué me lo denegó?
Porque si se acuerdan, creé el usuario, pero no le asigné ninguna contraseña en lo que es mi Samba. Es decir, el usuario ahorita no existe en lo que es el archivo de registro de usuarios de Samba. Entonces nos vamos nuevamente. Entramos como superusuario. Y le vamos a asignar la contraseña. smb passwd -a y usuario-diseño. Ahora que se ha agregado, intentamos nuevamente. Y ahora, si se fijan, ya podemos acceder a lo que es la carpeta. Podemos crear, ¿verdad?, un archivo. Y lo podríamos visualizar en lo que es nuestra carpeta de diseño. Ya lo tenemos acá.